¿Cómo están, estimados alumnos? Muy buenos días, bienvenidos. Reciban el saludo cordial de su profesora Gaby Marchán, esperando que se encuentren muy bien, gozando de buena salud junto a sus familiares. Bueno, después de una semana de vacaciones, vamos a continuar con nuestras sesiones de historia. Ya estamos en el tercer trimestre. Hoy entonces nos toca ya hablar de una de las culturas que se desarrollaron en la costa norte del Perú. Me refiero a la cultura mochica. Entonces la cultura mochica, una cultura que se desarrolló en el llamado periodo del Intermedio Temprano, o también se le conoce como el periodo de los maestros artesanos. ¿Por qué los maestros artesanos? Porque en esta etapa se va a generar uno de los más altos niveles de desarrollo tecnológico y alfarero. Por lo que los pueblos, las culturas que aquí se desarrollaron en este periodo serán reconocidos como los maestros artesanos, porque aquí se van a lograr los mejores ejemplos del arte peruano, del arte prehispánico. Entonces, una de las sociedades más representativas del periodo de los intermedio temprano o de los maestros artesanos es la cultura mochica, de quienes nos ocuparemos a continuación. Empecemos conociendo dónde se desarrolló su ubicación geográfica. Entonces, la cultura mochica, que es también llamada la cultura moche, se desarrolló en el valle del río Moche, provincia de Trujillo, la costa norte de nuestro Perú, entre los años aproximadamente entre los 100 a 750 años después de Cristo. Esta cultura, bueno, se extendió, podemos ver acá, desde el valle de Piura, ¿no?, en el norte, hasta lo que sería por el sur, hasta el valle de Ñepeña, en el departamento de Ancash. Su centro cultural estuvo situado en el Valle de Moche. Para los moches fueron descendientes de los pueblos costeños que formaron las culturas Copiznique y la cultura Salinar. Pero poco a poco van a empezar a agruparse ya en estados o señoríos independientes, ¿no?, que compartían la misma religión y cultura, aunque no la misma lengua. ¿Quién fue su descubridor? Federico Maxule, en el año de 1902. Ya hacia el año de 1899, Maxule inició ciertos estudios, sistematizando algunos de sus restos, ¿no? Ahora, en cuanto a su organización política y social, ¿no?, vemos que la sociedad mochica conformaron pues una sociedad rígida, una sociedad jerárquica, en la cual se van a distinguir grupos sociales que tenían un acceso diferenciado a los recursos que se producían. Tenemos ahí en la cúspide, en la pirámide, a la élite gobernante, ¿no?, constituida ahí por los sacerdotes, quienes van a desempeñar un rol político, un rol religioso. Estos sacerdotes habían convencido pues al pueblo de que solo ellos tenían la capacidad de comunicarse con los dioses y así asegurar la vida, el equilibrio en el mundo, ¿no? Vemos aquí entonces una sociedad guerrera, de élite guerrera, que gozaba esta élite guerrera de cierto estatus, ¿no? En esta pirámide social, aquí está encabezado por una aristocracia militar y sacerdotal, que sostenía aquí al rey, ¿no?, al llamado señor, el llamado gran señor Osiet, que era considerado como el hijo del dios Ayapayé. Entonces él era como su representante en la tierra, representante del dios Ayapayé.
El Siek, entonces, o el Olsiekich, ¿no? Él reunía todos los atributos de poder político, de poder religioso y militar, como gobernante e hijo del dios, ¿no? Usaba, como vemos en esa imagen, ¿no? Máscara, con la misma cara, ¿no? que Ayapayet, ¿no? Y portaba las varas del mando, pues. Y tenía esas medias lunas que lo identificaban como el sacerdote, y las armas de militar también, ¿no? Entonces, él era trasladado, sentado en una litera, cargado por los esclavos. Entonces vemos que es una sociedad, ¿no? dirigida por un gobierno teocrático, concentrado todo el poder en su persona, en la persona del señor, gran señor Siek, del Siekich, ¿no? representante del dios Ayapayet. Y luego tenemos aquí a una clase privilegiada que se encargaba del culto, los subalternos o los alaek, ¿no? Estos eran aquí aquellos sacerdotes y también sacerdotisas. Estos, de alguna manera, pertenecían pues a la clase privilegiada, los sacerdotes y las sacerdotisas, porque ellos eran encargados del culto, de los sacrificios humanos, de los pronósticos del tiempo, ¿no? Todos ellos entonces eran la clase privilegiada, pues vivían en las ciudades, en los templos, en los palacios, con muchos sirvientes, ¿no? con muchos sirvientes. Y en el otro grupo social tenemos aquí a los artesanos, ¿no? a los artesanos. Ellos, pues, especialistas en la producción de qué, la producción artesanal, pues aquí están los tejedores, ¿no? En especial, por ejemplo, las tejedoras mujeres. Aquí están los ceramistas, los orfebres, ¿no? los talladores. Van a realizar, pues, trabajos también de cerámica, de metalurgia. Este importante grupo social pues se va a dedicar exclusivamente a producir bienes, ¿no? Pero ellos no eran libres, sino producían en talleres a base a modelos que estaban al servicio de un señor, ¿no? Entonces había unos administradores que controlaban, ¿no? que se encargaban de vigilar la producción, tanto en los talleres como la producción en el campo, ¿no? la producción de los artesanos. Entonces, estos los administradores, pues, eran encargados de distribuir el trabajo, ¿no? Luego los campesinos también tenemos aquí, que su tarea principal fue trabajar, fue la mano de obra, tanto para las construcciones de los canales de irrigación, también como para templos, para construir palacios, para construir caminos, ¿no? Entonces, estos campesinos, ¿no? eran los que conformaban la gran mayoría de la población. Y aquí también estaban los pescadores, ¿no? Todos ellos vivían pues en aldeas, en el campo, o cerca de zonas de la pesca, en el caso de los pescadores. Sus casas pues eran muy sencillas por decirla, construidas a base de barro o de cal, ¿no? Y todos estos, ¿no? tanto los artesanos, constructores, campesinos, eran controlados por una jerarquía de administradores, ¿no? que se van a encargar de vigilar toda la producción, tanto en el campo como en los talleres artesanales. Y en la base de esta sociedad podemos observar, entonces, están los esclavos ahí, los prisioneros, ¿no? de guerra, ¿no? eran los llamados vencidos en las guerras colonizadoras. A ellos siempre estaban, digamos, representados siempre desnudos o amarrados con sogas. Muchos de ellos eran enviados a los trabajos más duros, ¿no? o incluso a los sacrificios para los dioses, ¿no? Ahora, con respecto a su actividad económica, ¿no? Digamos que se dedicaron principalmente a la agricultura los moche, ¿no? porque el territorio que ocuparon
los moches, pues era favorable para la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque estaba atravesado por varios ríos, ¿no? Y además su tierra, ¿no?, tenía un alto contenido de minerales. Y por otro lado también el mar, ¿no?, que les proporcionaba una gran variedad de recursos alimenticios. Su principal entonces actividad económica fue la agricultura. Obtuvieron casi todos los cultivos: maíz, cultivaron camote, payares, lúcuma, la chirimoya, pacaes, guanábanas, ¿no?, ciruela, papaya, palta, ají, y además también el preciado algodón. Entonces, mejoraron sus instrumentos agrícolas usando el arado a pie y también la azada, ¿no? Fueron pioneros pues en utilizar herramientas de metal, como por ejemplo el cobre. Además también los mochicas desarrollaron varias técnicas para mejorar la productividad de sus cultivos, ¿no? Así, por ejemplo, aprendieron a seleccionar las plantas para aumentar el tamaño de los frutos. Y como fertilizante, por ejemplo, usaron el guano que obtenían de las islas para poder de alguna manera enriquecer las tierras. Por ello también, ¿no?, las técnicas agrícolas que desarrollaron, por ejemplo, construyeron canales de irrigación para poder incrementar el área cultivada, ¿no? Grandes obras hidráulicas, ¿no?, a gran escala que lograron construir, como por ejemplo el canal del Cumbre, ¿no?, que existe todavía en Ascope, en algunos reservorios como el de San José también, ¿no? Bueno, también se dedicaron a la pesca, a la caza y a la crianza, ¿no? Practicaron la pesca, por ejemplo, los famosos caballitos de totora, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, pescaban en el mar, un ejemplo, ¿no?, usaban unas pequeñas embarcaciones, actualmente las denominan pues los caballitos de totora, ¿no?, tanto en los ríos y lagos, ¿no?, y pescaban usando pues anzuelos, ¿no?, para conseguir esta variedad de recursos que ofrece el mar, como son los peces, moluscos, algas, ¿no?, una constante caza también de lobos marinos, ¿no?, para poder usar, funcionar sus sandalias, ¿no? También se dedicaron, ¿no?, a la crianza de patos, de cuyes, ¿no?, y de algunos auquénidos, como por ejemplo las llamas, ¿no?, que eran muy usadas para el transporte, ¿no? Aparte, ¿no?, de los perros que tenían como mascotas, también utilizaban otras mascotas, como por ejemplo los loros, los monos, ¿no?, los tigrillos, ¿no?, y también todo esto eran reservados solo para la clase noble, ¿no?, la nobleza, ¿no? Entonces usaron también cierta técnica del pescado seco, ¿no? Eso, por ejemplo, secaban el pescado y era con la intención de guardarlo o de intercambiarlo, ¿no?, porque también se van a dedicar entonces al intercambio de ciertos productos, ¿no?, una actividad muy importante de la que podían obtener productos necesarios, ¿no?, santuarios destinados pues al consumo, sobre todo de las altas clases sociales, ¿no? Y muchos de estos eran sobre todo con fines ceremoniales, ¿no? Por ejemplo, en el intercambio de ciertos productos traían el muyo, ¿no? El muyo lo traían del Ecuador, el lapislázuli lo traían de Chile, ¿no?, y también traían, por ejemplo, cerámica de Cajamarca, ¿no? La coca, por ejemplo, también era usada en los rituales y en la medicina también fueron conseguidas por medio de este intercambio que realizaban con otros pueblos de la sierra. Muy bien, mis estimados alumnos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar con respecto a la cultura moche o mochica. En la próxima clase vamos a continuar con sus manifestaciones culturales, como por ejemplo la cerámica, la orfebrería, ¿no?, de los mochicas. Muy bien, cuídense mucho, muchas